El presidente Gustavo Petro aseguró hoy en el departamento del Cauca que no se quiere reelegir. También hizo una férrea defensa del acuerdo de paz suscrito con las FARC durante el gobierno de Juan Manuel Santos y pidió perdón por los hechos de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. En la explicación que dio el presidente Gustavo Petro, reunido con la comunidad del Cauca, manifestó que si se cumple el acuerdo firmado con las FARC, Colombia tendrá el desarrollo que se requiere y no habrá violencia. No, yo no me quiero reelegir, yo quiero que esto se vuelva realidad, porque para algo lo firmaron, porque lo que produce violencia en Colombia es incumplir un acuerdo de paz en una magnitud tal que se convierte en un documento que es declaración unilateral de Estado ante el mundo. Y pidió perdón por no haber reasentado a los damnificados hace 17 meses de la avalancha de Rosas Cauca. Aquí este gobierno le ha incumplido a las víctimas de Rosas, porque ya va, no recuerdo ya las fechas, 17 meses. Es inaudito. Y también pidió perdón por los robos en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Dijo que eso es una ignominia. Hicieron esos movimientos para robarse la plata. Y dejaron gente pobre, sufrida y en problemas, no solo gente pobre y sufrida, sino en problemas, para poder seguir viviendo sin una sola ayuda, sin la mano del Estado, sin la mano del poder público, tan miserables como el peor de los neoliberales que haya gobernado a Colombia. Por eso la corrupción no tiene color político. El jefe de Estado prometió acueductos, vías y otras obras en el Cauca. La Comisión de Plan del Consejo de Bogotá aprobó la extensión de la primera línea del metro de la calle 72 a la calle 100. Esto en medio de la discusión del proyecto de plan de desarrollo. El artículo, impulsado por la bancada de gobierno, finalmente fue aprobado por la Comisión de Plan y quedará en el documento que pasará a discusión en plenaria. La primera línea hasta la calle 72 se debe entregar comercialmente en el 2028, pruebas en el 2027, vamos en un 34% de avance. Esto es un proyecto adicional a esa primera línea, una extensión que debería entrar entre 2 y 5 años después. ¿Por qué entre 2 y 5? Porque depende del mecanismo de contratación que se utilice. Desde la administración distrital aseguran que ya se tienen los estudios necesarios para agregar 3 estaciones más a la primera línea del metro de Bogotá. Es aprobar un artículo que le permite a la empresa Metro y a la administración iniciar actividades para la contratación en este cuatrenio de esos 3.25 kilómetros, buscando o apoyándose en una financiación a través de captura de valor, a través de desarrollo urbanístico que se dé en las estaciones de la primera línea. Una vez la plenaria apruebe el articulado que presentará la Comisión de Plan, la tarea de la administración distrital será analizar la forma en la que conseguirá los más de 3 billones que cuesta la ampliación del metro hasta la calle 100. Jairo Villabona será el nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. Reemplaza a Luis Carlos Reyes. Después de la salida de Germán Umaña del Ministerio de Comercio para asumir un cargo en el Fondo Monetario Internacional, se habla de la llegada de Luis Carlos Reyes, quien dejaría la dirección de la DIAN para irse a dicha cartera. Para sucederlo se habla de la llegada de Jairo Orlando Villabona Roballo, hoja de vida que ya está colgada en la página de la Presidencia de la República. De esta manera, Villabona asumiría como nuevo director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN. Según su perfil en redes sociales, Villabona es contador público de la Universidad Nacional y tiene una especialización en finanzas y otra en tributación. Bueno, pues justamente el ministro de Comercio, Industria y Turismo, Germán Umaña, dijo que renunció a su carga luego de 22 meses de gestión. El saliente funcionario argumentó motivos personales para tomar esta decisión y dijo que no aceptó la oferta del presidente Gustavo Petro para que fuera el representante de Colombia en el Fondo Monetario Internacional. El ministro de Comercio, Germán Umaña, le confirmó a CMI que, faltando escasos 2 meses para completar los 2 primeros años de gobierno, acordó con el presidente Gustavo Petro su retiro del gabinete. Uno cumple un periplo. Yo tuve el privilegio de tener la primera entrevista con Yamit cuando me nombraron ministro. Esta es la última, y pues desde otros ámbitos
para poder uno reciclarse de una forma inteligente, seguiré continuando en mi trabajo por cumplir y por desarrollar un programa de gobierno que todos construimos y que con el liderazgo del presidente Petro esperamos avanzar muchísimo al cabo de estos 4 años. El saliente funcionario dijo que el presidente Petro le ofreció un cargo como representante de Colombia en el Fondo Monetario Internacional, pero que tuvo que declinar por razones familiares. Y el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, defendió la capacidad de la entidad para atender a todos los cotizantes del país una vez se apruebe la reforma pensional. El presidente de Colpensiones asegura que la entidad actualmente es la compañía más competitiva en materia de manejo de pensiones. Asegura que está lista para atender a todos los cotizantes en caso de que se apruebe la reforma pensional en plenaria de Cámara. Luego aquí se unifica el régimen pensional en Colombia y solo Colpensiones es la que va a pagar en adelante. Indiscutiblemente nosotros nos vamos a preparar primero para recibir a todos los que hoy cotizan y hacer que se mantengan las cotizaciones. Son 116 ingenieros y un nuevo sistema informático con los que, asegura Duzán, se le da garantías a los afiliados. Los que están afiliados y no cotizan, traerlos a Colpensiones y empezar la campaña por afiliar para que paguen siendo afiliados o para depurar, para saber si tienen en el tiempo que les falta para completar. Las mujeres 57 años y los hombres 62 años. El presidente de Colpensiones dijo que su entidad tiene constante vigilancia de las Cortes y la Contraloría para evitar casos de corrupción. Por su parte, el ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, anunció un plan de reactivación para la industria petrolera. Después de la noticia de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el gobierno anunció un plan de acción de 13 puntos para reactivar la industria de hidrocarburos. Se trata de mejorar los factores de recobro y agilizar los proyectos vigentes aprobados por el gobierno nacional. Unas medidas regulatorias y de modernización normativa, ya hemos expedido algunas de ellas. Expedición del acuerdo número 06 de 2023, que establece criterios para la administración de contratos y convenios de hidrocarburos vigentes. El objetivo es incentivar, como decía al principio, la exploración de hidrocarburos en el país en el marco del proceso de transición energética justa. Se tendrá un consejo interinstitucional entre gobierno y sector privado. El funcionario afirmó que se agilizará el portafolio de proyectos exploratorios. Incentivar la exploración, y es el mensaje de este gobierno, es avanzar en la eficiencia y eficacia de los contratos que tenemos y avanzar entonces en la exploración en el país. También se buscará un proceso de agilización con las licencias ambientales. Mitigación de riesgos de nuevas suspensiones en contratos, es decir, toda la estrategia social de acompañamiento ambiental, también de relacionamiento con territorios para superar contingencias, pero evitar que nuevas contingencias se puedan presentar. Se espera cerrar el año con cifras positivas en materia de petróleo y gas. El Congreso está chantajeando al gobierno nacional para aprobarle el cupo de endeudamiento que no ha debatido. Esto lo aseguró el director nacional de Planeación, Alexander López. En relación con la posibilidad de declarar la emergencia económica, el director nacional de Planeación manifestó que hay un chantaje desde el Congreso hacia el Ejecutivo. Tenemos que rechazar el chantaje que se está haciendo desde el Congreso para bloquear el gobierno y no permitir la inversión pública en los más pobres, en los más necesitados y en un programa que ganó las elecciones. Advirtió que a pesar de los escasos recursos y sin ese cupo de endeudamiento, el gobierno no dejará de pagar la deuda externa. Lo que pasa es que la deuda que tenemos actual, primero es muy costosa y es a corto plazo. Y eso nos está reduciendo los ingresos y nos está afectando la inversión y nos está afectando el funcionamiento. Si el Congreso no aprueba esto, pues naturalmente hay que decretar la emergencia económica, hay que seguir pagando la deuda y a quien van a golpear es al pueblo en general, quien está recibiendo la inversión pública, la inversión social que estamos haciendo en salud, en educación, en vivienda, en generación de empleo. No obstante, el director de Planeación confía en que las comisiones económicas y las plenarias de Senado y Cámara finalmente aprueben el cupo de endeudamiento. Un informe del Departamento Nacional de Estadísticas, DANE, reveló que las tasas de inseguridad alimentaria se redujeron en más de la mitad de las regiones del país. El estudio presentó un panorama sobre el hambre en Colombia y el impacto de los programas de impulso a la agroindustria
para reducir las tasas. Durante la presentación del informe Inseguridad Alimentaria, incluido en la encuesta de calidad de vida 2023, el DANE reveló que esta tasa de inseguridad alimentaria, es decir, de las dificultades para acceder a comida suficiente y de calidad, disminuyó en más de la mitad de los departamentos del país. Una disminución que es muy importante. Estamos viendo esta disminución a través de muchos niveles. Una de ellas es la departamental, pero la vemos también en otras desagregaciones que hacemos. Cuando revisamos lo que pasa solamente en los territorios urbanos, hubo una disminución, solo en los rurales hubo una disminución también. Las regiones donde más se redujo la inseguridad alimentaria en el año 2023 son el Chocó, Caquetá, Atlántico, La Guajira, Cesar, Córdoba, Arauca, Nariño, Putumayo y Magdalena. 17 departamentos en el país, esto incluye más de la mitad de los departamentos, una reducción en la inseguridad alimentaria. Pero la vemos también en otras desagregaciones que hacemos. Cuando revisamos lo que pasa solamente en los territorios urbanos, hubo una disminución, solo en los rurales hubo una disminución también. Tras conocerse los resultados del informe, la ministra de Agricultura, Jennifer Mojica, dijo que la disminución de la inseguridad alimentaria es parte de la transformación del sector, enfocada a garantizar el derecho a la alimentación con programas como Hambre Cero. Se calcula que más de 14 millones de personas en Colombia tienen problemas de seguridad alimentaria. 15 años de cárcel tendrá que pagar una mujer señalada de esclavizar a otra mujer, una indígena, como empleada doméstica. Expertos advierten que esta sería la primera condena por trata de personas con fines de explotación laboral. En un histórico fallo, la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de cárcel a una mujer que se habría aprovechado de una joven indígena para que sirviera como empleada doméstica con jornadas ilegales de trabajo y sin sueldo, bajo la excusa de que su pago era la comida y la estadía. Piensan que con darles alimento, que con darles techo, que con darles una cama, con eso ya les están pagando. Pues sepan que no. La Corte dice que este caso se trata de un delito de trata de personas y hasta hace una reflexión asimilando el caso a la esclavitud en pleno siglo XXI. Son formas modernas de explotación, son formas modernas de esclavitud. Respetar las leyes laborales, darles las jornadas de descanso, darles todos los derechos, la oportunidad de salir a la calle. La condena de 15 años de cárcel fue proferida en última instancia por la Sala Penal de la Corte Suprema. El Senado de Estados Unidos rechazó por segunda vez el proyecto de ley para restringir la migración, con 43 votos a favor y 50 en contra. Esta normativa, que incluía medidas que, entre otras cosas, limitaban el acceso al asilo al llegar a la frontera con México, se hundió en la Cámara Alta. El Gobierno Nacional decretará la emergencia económica si el Congreso de la República no aprueba el cupo de endeudamiento por 17.607 millones de dólares que está a su consideración. Eso fue lo que advirtió el presidente Gustavo Petro. La advertencia sobre declaratoria de emergencia económica la hizo el presidente Gustavo Petro por medio de su cuenta de X. El proyecto de cupo de endeudamiento no es plata para el gobierno. Nosotros no nos estamos endeudando desde que comenzamos a gobernar. El cupo de endeudamiento es para pagar la deuda vigente con nueva deuda, ojalá más barata. Es lo que siempre han hecho todos los gobiernos para paliar el endeudamiento y no dejar caer la inversión pública. Si las comisiones terceras no aprobaran el proyecto, simplemente o hay cesación de pagos o tengo que decretar la emergencia económica. No dudaré en hacerlo. Así que invito a las comisiones terceras a la responsabilidad fiscal. Gobierno y oposición en el Congreso deben unirse en este proyecto y propósito. Por primera vez en la historia del país, un expresidente es acusado y enviado a juicio. El expresidente Álvaro Uribe Vélez fue acusado por 3 delitos, entre ellos soborno a testigos para que cambiaran su versión ante las autoridades. Lo que sigue en este caso es una audiencia preparatoria que ya fue programada para el 10 de julio. La juez 44 penal de conocimiento de Bogotá, Sandra Liliana Heredia, negó la solicitud de nulidad al proceso del expresidente Álvaro Uribe Vélez. De conformidad con el artículo 343 de la Ley 906 de 2004, numeral primero, se tienen por debidamente incorporadas las correcciones, adiciones y aclaraciones que presentó la Fiscalía General de la Nación y debidamente formulada la acusación en contra del señor Álvaro Uribe Vélez, quien a partir de este momento adquiere la condición de acusado. ¿Qué daño ha contribuido a hacerme el doctor Montealegre, señora juez?
Muchas gracias. Gracias, señor imputado. El exmandatario enfrenta los delitos de soborno a testigos, fraude procesal y soborno. El doctor Uribe Vélez determinó al abogado Diego Javier Cadena Ramírez para que directamente o por interpuesta persona entregara y o prometiera dinero u otras utilidades a seleccionados testigos de hechos delictivos para que faltaran a la verdad o la callaran total o parcialmente en las actuaciones penales aludidas. Este proceso judicial comenzó en el año 2018, cuando Uribe Vélez denunció al congresista Iván Cepeda por una supuesta manipulación de testigos. El juicio entrará en etapa probatoria. La Organización de Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación, la FAO, afirmó hoy que en Colombia es necesario dar cumplimiento al primer punto del acuerdo de paz sobre reforma agraria para erradicar el hambre y las desigualdades entre el campo y la ciudad. El representante en Colombia de la FAO, Agustín Zimmerman, explicó por qué para ese organismo internacional es fundamental la implementación de la reforma agraria en el combate contra el hambre y la pobreza. Es fundamental partir de allí para mejorar índices de inseguridad alimentaria, ¿no? La reforma rural, uno de los objetivos que vemos es precisamente el acceso primero a los derechos de tierra y a partir de allí organizar el sistema agroalimentario. Y así evalúa la FAO la política rural del gobierno. Hay una clara señal de un compromiso, al igual que incluir en el Plan Nacional de Desarrollo lo que es el derecho humano a la alimentación. Entonces vemos una clara señal de compromiso de avanzar en el abordaje de la problemática del hambre y del desarrollo rural en Colombia. Para la FAO, la alta inflación ha dificultado el acceso a la alimentación. Son alarmantes los niveles de hacinamiento de los detenidos en las estaciones de policía de Cali. En alerta se encuentra Santiago de Cali, luego de que en las últimas horas se diera a conocer que el hacinamiento en la ciudad es del 700%. La capital del Valle cuenta con 26 estaciones de policía, con capacidad para 309 personas privadas de la libertad. Sin embargo, actualmente alberga a 2.427 detenidos, superando 7 veces su capacidad. Esto es alarmante. Esto es violatorio de los derechos humanos, sobre todo cuando ese hacinamiento supera el 700%. A partir de allí, los problemas de salubridad, los problemas de salud mental, un problema de tolerancia, una situación que se vuelve muy compleja. Por eso un llamado a las autoridades para que entren a tomar correctivos. La denuncia por el hacinamiento en la capital del Valle del Cauca fue puesta en conocimiento por el personero de Cali, Gerardo Mendoza Castrillón, durante su participación en la 12ª Asamblea Nacional de Personerías que se lleva a cabo en Montería, Córdoba. La Comisión de Regulación de Energía y Gas advirtió que la reducción de tarifas de energía será demorada y no tan rápida como se creía. Asumir la opción tarifaria y el aumento en el nivel de los embalses no significaría una rebaja inmediata en las tarifas de energía, aseguró hoy el director ejecutivo de la CREC. Esa es la esperanza, ¿no? De que pronto se logre una salida, pero eso se demora, hay que hacer muchos análisis, hay una cultura que la costa tiene que asumirla. Dijo que si bien es cierto que podría haber una rebaja, no sería a corto plazo. Este país lleva muchos años sin bajar tarifas, ¿no? Y por lo tanto el esfuerzo que estamos haciendo este gobierno es bajar las tarifas, esa es una apuesta, y entonces hay unas metodologías, se están haciendo análisis para que se logre una tarifa más adecuada, ¿no? En el 13º Seminario de Eficiencia Energética que se celebró en Barranquilla, el director de la CREC afirmó que una rebaja en las tarifas no depende de que los comisionados sean designados o no en propiedad. La Agencia Nacional de Hidrocarburos reportó una disminución de las reservas de petróleo y gas en Colombia. Según indicó esa entidad, esta situación pone en riesgo la autosuficiencia energética del país. El reporte de la Agencia Nacional de Hidrocarburos reveló que la vida útil de las reservas petroleras bajó en 2023 al pasar de 7 años a 6.1 años. Para la entidad es necesario implementar medidas desde el gobierno para revertir la tendencia. Tenemos un horizonte de que esas reservas, si no hiciéramos nada hoy por buscar más petróleo, por buscar más gas, en 7 años se nos acabarían las reservas de petróleo. Se espera que las políticas del gobierno surtan efecto.
¿Qué contingencias son las que necesitamos gestionar para que esos recursos contingentes se conviertan rápidamente en reservas? De la industria petrolera depende las finanzas públicas del país. Mantenemos el promedio por encima de los 7 años. Se busca un trabajo en conjunto entre el gobierno y el sector privado. En ese mismo evento realizado en Popayán, voceros de organizaciones sociales y víctimas del conflicto armado le pidieron al gobierno y a los grupos armados al margen de la ley que respeten a la población civil. ¿Qué hacemos frente a lo que está sucediendo con la estética de lo narco que se ha materializado en cada uno de nuestros territorios y está cosificando y naturalizando cada vez más las violencias contra las mujeres? Que está haciendo que las niñas y adolescentes que están siendo reclutadas, presidente, estén llevándoselas los grupos armados con fines de explotación sexual. ¿Por qué nuestros cuerpos siguen siendo utilizados como botín de guerra? Necesitamos una intervención inmediata, señor presidente. Hoy nosotros nos la jugamos como Guardia Cimarrona, ¿sí? Hoy nosotros nos la jugamos como defensa de la vida, pero esto no puede ser posible, señor presidente, cuando hoy la guerra la vivimos a diario en nuestros territorios, señor presidente. Seguimos creyendo que para el Cauca y para el suroccidente y para Colombia es necesario que se siga explorando y se siga en unas afirmaciones claras sobre la solución política y dialogada a este conflicto armado que nos está dejando hoy muchos muertos. Un grupo de expertos de Naciones Unidas denunció que en Colombia, en pleno siglo XXI, sigue existiendo la esclavitud de personas y que muchas mujeres afrodescendientes son marcadas con hierros. Los expertos indicaron que en el país existe un genocidio estadístico contra la población afro, lo que ha llevado a que sean borrados del censo entre 300.000 y 500.000 personas de esa comunidad. Tras visitar varias zonas del país, este grupo de expertos de las Naciones Unidas dijo que Colombia vive un racismo institucional y sistémico y denunciaron un genocidio estadístico contra las personas afrodescendientes. Hay una disminución muy significativa de los nombres de una cantidad de 500.000 a 300.000 menos, entonces muchos negros no están siendo contados. También denunciaron la situación de esclavitud que viven mujeres negras en el sur del país. Según los expertos de la ONU, es hora de que Colombia tenga un plan antirracismo que garantice a los afrodescendientes del país el ejercicio pleno y libre de sus derechos. ASCUN, el gremio que congrega a 95 universidades del país, formuló reparos a la reforma de la educación que el gobierno tramita en el Congreso de la República. Las universidades advierten vacíos en la iniciativa que podrían poner en riesgo la sostenibilidad del sistema educativo. En momentos en que el Congreso de la República discute la reforma a la educación, la Asociación Colombiana de Universidades, ASCUN, a través de este comunicado, advierte que los vacíos del proyecto de ley estatutaria ponen en riesgo el futuro de la educación en Colombia. La ley estatutaria expone muchísimos riesgos, principalmente sobre la financiación. Cuando se habla de un carácter progresivo y la forma de financiar ese derecho a la educación y la gratuidad para todos y el acceso a todos, no se está pensando en la calidad, no se está pensando en el fomento. ¿Qué les piden las universidades al Congreso, que es quien tiene la decisión final en la reforma a la educación? Una reforma educativa es una responsabilidad mayor. Lo que nosotros pedimos es que efectivamente se reconozca como tal el ejercicio de plantear una reforma con todos los estudios técnicos, jurídicos, financieros, las implicaciones sociales. Una edificación construida para hacer solución de vivienda para 400 familias en Yopal tendrá que ser demolida por fallas en su estructura. Estas son las Torres del Silencio, que fueron adjudicadas para 400 familias en el año 2011 y que luego de 13 años de promesas por parte de otras administraciones, lo único que saben sus habitantes es que tienen que ser demolidas, según las palabras del director de la Unidad de Riesgo Nacional, por el peligro que esto representa para sus residentes. La gente ha sido muy clara en sus manifestaciones con respecto a estos resultados que dieron y pues en la situación que se encuentra el proyecto, y es de que tienen más miedo a irse y quedarse sin la vivienda que esto se les caiga encima. Siguen viviendo en unas condiciones absolutamente inaceptables. Me encuentro también con un proyecto del señor gobernador y del señor alcalde de Yopal,
para reconstruir esas viviendas. Esos edificios hay que demolerlos y la situación social ahí en este momento es muy pero muy crítica. Varios de sus habitantes continúan con la ilusión de que algún día les entreguen una vivienda digna. La solución es para que de verdad pues nos arreglen los apartamentos y no tengamos que de pronto evacuar. Que acá solamente son promesas y promesas. ¿Cómo se llama? De mandato en mandato y nunca han hecho nada. Todo el mundo está con la zozobra toda hora, que qué hacemos, que de pronto las torres nos caigan, que tanta problemática. Estas familias de Torres del Silencio ya no quieren más promesas, más propuestas o estudios. Lo único que quieren es tener una vivienda digna. Singapore Airlines se reforzó su política de señalización del cinturón de seguridad tras el incidente mortal por turbulencias en Asia. Según la aerolínea, la nueva medida se basa en equipar los aviones con cinturones de seguridad más resistentes. Además, se prohibió servir bebidas calientes y comidas cuando la señal del cinturón de seguridad esté encendida durante el vuelo. Congresistas de la Comisión Séptima de la Cámara de Representantes calificaron como una intimidación la advertencia del presidente Gustavo Petro sobre una posible declaratoria de emergencia económica. Pareciera pasar. La advertencia del presidente Gustavo Petro sobre la declaratoria de emergencia económica en caso de que no se apruebe un proyecto de endeudamiento no cayó bien en la Comisión Tercera de la Cámara, pues los congresistas califican como una presión lo dicho por el primer mandatario. Es inadmisible las presiones del señor presidente de la República al Congreso, especialmente a las comisiones terceras de Senado y Cámara, un proyecto que apenas inicia su discusión. La oposición critica fuertemente al presidente y califican como una intimidación lo advertido por Petro. Las comisiones terceras haremos lo propio de cara al país en un debate serio y juicioso, sin intimidaciones y sin amenazas por parte del presidente. Con chantajes y generando pánico económico no funciona el Congreso. Desde la Comisión Tercera tomaremos la decisión que sea más responsable, fiscalmente hablando, para el país. El presidente de la Comisión Tercera, Carlos Cuenca, explica que el proyecto llegó hasta hace pocos días a la comisión y niega que esté engavetado, pues dice que se ha surtido adecuadamente el trámite. El primer comandante del ELN, Antonio García, aseguró que no hay divisiones en la comandancia de esa guerrilla. Aseguró también que los diálogos con el Frente Comuneros del Sur son un acto de guerra y señaló que no ha lanzado ninguna acusación contra el presidente Gustavo Petro. Su pronunciamiento fue hecho al responder una entrevista con Noticentro 1 CMI. A construir un futuro de... García asegura que no hay divisiones en la comandancia del ELN, tal como acusó el consejero comisionado de paz, Oti Patiño. Ningún integrante de la Dirección Nacional ha manifestado discrepancias de la política nacional del ELN, ni ha desconocido al Comando Central. La Dirección Nacional se ha pronunciado con claridad. Hay unidad política en el ELN y por tanto en su comandancia nacional, ahora y para el futuro. Así se refiere a los diálogos con el Frente Comuneros del Sur de Nariño. Es un acto de guerra organizado por la inteligencia militar. Tenemos la documentación suficiente y no tenemos duda de lo acontecido y de hechos que sucedieron en años anteriores. Y sobre la posible expulsión de este frente del ELN responde: no se puede expulsar a quien o a quienes estaban haciendo parte de estos planes de la inteligencia militar del Estado, pues hacen parte de las filas enemigas. Habría que preguntar a los especialistas militares para calificar este fenómeno, que va más allá de una simple infiltración, sino que es algo más grave, casi único en el mundo, que en medio de una negociación, el propio enemigo se disfrace y engaña a la comunidad internacional. No sé cómo los países garantes estarán tragándose ese sapo. Y aclara el alcance de sus trinos en los que mencionó al presidente Petro. No he realizado ninguna acusación, solo he contado lo que el M-19 hacía cuando estaba alzado en armas y también en momentos que realizaba negociaciones con los gobiernos de entonces. Es como si ahora no se pudiese hablar de lo que acontece en otro momento de la historia. La existencia es una sola, debe haber coherencia, tanto para uno como para los demás. Estaba hablando de lo que hacen las guerrillas cuando están activas. No puedo decir ahora soy otro y mi pasado ya no hace parte de mí. El ser humano no puede quitarse la piel tan fácilmente, menos el corazón. Finalmente dice que el comisionado de paz, Oti Patiño, debería pensar con sentido de nación. La Fiscalía citó a Olmedo López y a Sneider Pinilla, respectivamente exdirector y exsubdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, para que declaren sobre la corrupción en la compra de carrotanques para La Guajira.
Para el martes de la próxima semana es la citación en la Fiscalía al exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo, Olmedo López, y al subdirector Sneider Pinilla por el escándalo de corrupción en la entidad. Los exfuncionarios se reunirán con una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia para definir el principio de oportunidad que están buscando, beneficios jurídicos a cambio de información para esclarecer los hechos de corrupción. La Corte Suprema de Justicia, por su parte, también citó para la próxima semana a declarar como testigo a Olmedo López en el proceso que se sigue al presidente de la Comisión de Acusaciones, Wadid Mansur. Por este caso, Sneider Pinilla ha dicho que supuestamente lo quieren silenciar con una captura, pero la Fiscalía advirtió que no existen órdenes de captura en su contra. La Procuraduría General archivó la mayoría de pruebas contra el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política. La Procuraduría terminó la etapa de pruebas en el proceso disciplinario al exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, por presunta participación en política. Su abogado, Alfonso Carvajal, dijo que del cúmulo de pruebas contra su cliente, la Procuraduría archivó la mayoría y dejó solo 3. El proceso tiene más de aproximadamente unas 5.000 páginas de todas las pruebas que practicaron y concluyó en que se ordenó el archivo de toda esa parte porque no encontraron absolutamente nada en contra del alcalde Quintero. Entre las pruebas que quedaron contra Daniel Quintero está la del video de El Cambio en Primera. La próxima audiencia será el 12 de junio en la Procuraduría. Un grupo de científicos descubrió una falla geológica que provocaría la posibilidad de que la Tierra se parta en dos por el continente asiático. En las profundidades de la cordillera del Himalaya, un equipo de geocientíficos identificó la preocupante falla geológica. El hallazgo se basó en la observación de las placas tectónicas que dividen a Asia, exactamente en la región de Tíbet, donde se ha detectado un fenómeno de desgarro y de laminación del manto litosférico. En la investigación se explica que esto es debido a la misma densidad de las placas india y euroasiática. La colisión entre ambas podría resultar en la fragmentación de la región hindú. Con respecto a estos quiebres, se menciona que la diferencia de los que son comúnmente presentados en la Tierra, que suelen ser verticales, esta falla se está dando a lo ancho, lo que indica un tipo de ruptura atípica. Ante esto, el avance de esta investigación es bastante significativo, con una gran probabilidad en aumento de terremotos y una fisura en la meseta asiática conocida como Kona Sangri, que podría ser un indicador de una falla más grave. El ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, afirmó que Colombia cumplirá con el pago de su deuda. Después del anuncio del presidente Gustavo Petro, el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, sostuvo que el gobierno colombiano siempre ha mantenido el pago de su deuda externa. El gobierno ha venido cumpliendo juiciosamente los compromisos nacionales e internacionales de pago de la deuda pública, incluyendo el Fondo Monetario Internacional y otros que están concentrados y que están por fuera del cupo. Le hace un nuevo llamado al Congreso de la República para la aprobación del proyecto de ley del cupo de endeudamiento. Hoy necesitamos sincerar cuál es el cupo de endeudamiento. No estamos endeudando más la nación, sino poder pagar tranquilamente los créditos que fueron adquiridos dentro del cupo y por fuera del cupo, más las tasas de interés o el servicio de la deuda que está inherente a eso. Se da garantía sobre la salud de las finanzas públicas del país. El gobierno nacional designó temporalmente a un general activo como comandante encargado del ejército. El general en retiro, Luis Emilio Cardoso, quien fue designado hace pocos días, aún no podrá tomar posesión del cargo. A través de esta resolución, la número 1930 del 23 de mayo del 2024, el Ministerio de Defensa anunció la designación del mayor general Omar Esteban Sepúlveda Carvajal como comandante encargado del Ejército Nacional. De conformidad con la exposición de motivos del 22 de mayo de 2024, suscrita por el comandante general de las Fuerzas Militares y la certificación de la misma fecha del director del personal del Comando General de las Fuerzas Militares. Sepúlveda se desempeñaba como segundo comandante del Ejército
y queda a cargo hasta la posesión del recién nombrado comandante, el general Luis Emilio Cardoso, quien llega en reemplazo del general Luis Mauricio Ospina. El oficial general relacionado en el presente acto administrativo cumple con los requisitos y competencias establecidas para el cargo. En la resolución se deja claridad que el encargo en la comandancia del ejército se da por vacaciones del titular señor general Ospina Gutiérrez Luis Mauricio, lo que deja ver que el general Ospina sigue activo en la institución. En una carta abierta, la Asociación de Fondos de Pensiones le respondió al ministro de Hacienda las críticas por los cobros que hacen a sus afiliados por la administración del ahorro pensional. El gremio pide claridad sobre varios aspectos de la reforma pensional. Solo por stock recibirían 2.8, más lo que recibirían por flujo, más lo que le van a seguir cobrando a los cesantes. Entonces, ¿cuánto quieren ganar los fondos? Estos cuestionamientos del ministro de Hacienda Ricardo Bonilla durante el debate de la reforma pensional en el Congreso cayeron muy mal en los fondos privados de pensiones, que a través de una carta abierta le respondieron que, como en todas las entidades de servicios, ya sean financieras o de otro tipo, es permitido y lógico cobrar por cada servicio prestado. En la carta también advierte que se necesitan reglas del juego claras y justas, incluyendo la remuneración, no solo de las actuales AFP, sino de todos los actores que podrán entrar a administrar el componente de ahorro individual. Mientras tanto, comerciantes del suroccidente de Bogotá protestaron por las obras del metro que según ellos no muestran ningún avance. Durante la tarde de este viernes, decenas de comerciantes de la localidad de Kennedy cerraron por completo el paso en ambas calzadas de la avenida Villavicencio. Sabemos que las obras son embellecimiento de Bogotá, que no debemos interrumpirlas, pero es que no vemos agilidad en las obras. Llevamos más de 3 meses en esta obra y trabajan por días. La polisombra de las obras sobre la avenida no permite el ingreso normal de sus clientes, lo que ha disminuido considerablemente sus ventas. Llevamos 2 meses con la obra parada, ventas abajo del 70%, no hay solución. Ya en este momento están diciendo que hay amenaza de que venga el SMAT a levantar la protesta pacífica que hay en este momento. Desde la empresa Metro de Bogotá aseguran que ese tramo de la obra, donde quedará la estación número 3, avanza de acuerdo al cronograma. El republicano y precandidato a la presidencia de los Estados Unidos, Donald Trump, se presentó en el Bronx, barrio de mayoría demócrata, para atraer votantes afro e hispanos, a la vez que arremetió de nuevo contra los migrantes. El expresidente estadounidense Donald Trump, como lo ha prometido, ganará las elecciones presidenciales a como dé lugar. Y eso ha quedado evidenciado en sus campañas electorales, donde una de sus estrategias es llegar a los votantes demócratas, por lo que el republicano se ha entrado en los barrios que apoyan al presidente Joe Biden. Trump reunió unos miles de seguidores en un parque de Nueva York, en el barrio mayoritariamente hispano y afro del sur del Bronx. Right here in the Bronx. A quienes les prometió devolver la seguridad, la prosperidad de la ciudad y reducir los impuestos. And we have mobs of migrants fighting our police officers and giving America the middle finger. But we are not going to let this continue. We are not going to abandon our hope and our pride. This city has given us so much, and now it is time that we are going to give it back. Together we are going to make New York City great again, and simultaneously we are going to make America great again. Trump agregó que los afroamericanos están siendo masacrados por la inmigración. Encuestas recientes sugieren que el republicano está ganando terreno entre los afro y los hispanos, que tradicionalmente han apoyado a los demócratas y fueron fundamentales para la victoria de Biden en 2020.